saludarlos a todos, presentarme. Doctor Juan Francisco Cuevas, fui formado en la Universidad de Concepción. Me egresé hace un tiempo atrás, más o menos unos 6 años, de la promoción del 2011. Y me gustaría compartir con ustedes el mundo de la odontología desde mi punto de vista. Creo que tengo muchos amigos, tengo muchos pacientes con quienes he logrado crear un vínculo cercano, un vínculo real, y que agradecen de sobremanera darme un poco de tiempo para poder explicar o poder darles a entender de forma a lo mejor más sencilla en qué consiste cada uno de los procedimientos odontológicos que tengo que hacer con ellos o que han escuchado de alguna otra persona. El objetivo de este canal precisamente va a ser ese. Voy a intentar compartir desde mi perspectiva lo que yo pueda conocer, lo que yo sepa, para que pase a través de un filtro profesional y poder ayudar a solucionar sus dudas y sus preguntas. Voy a intentar ser lo más gráfico posible. Tengo una pizarrita acá. Me voy a ayudar de esta pizarra para poder explicarles, de repente hacer esquemas, dibujos, para que vayamos entendiendo un poquitito mejor. Bueno, así como les comentaba entonces, el dolor es una experiencia angustiante, es una experiencia subjetiva en la cual el profesional de la salud, sea odontólogo, sea médico, sea enfermera, sea paramédico, sea lo que sea, eh, debería empatizar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista humano. Y aquí es trascendental. Si han tenido de repente alguna mala experiencia con el dolor, quizás porque el colega que les haya tocado no ha sido muy empático. Y eso tampoco lo puedo criticar yo, eso depende de cada uno. Lamento mucho si han tenido malas experiencias, pero me gustaría de que a través de este conocimiento ustedes pudieran elegir un mejor odontólogo, elegir un odontólogo más cercano que pueda ayudarlos a poder lidiar con todas las experiencias odontológicas que tengan asociado al dolor. ¿Bien? Bueno, ¿por qué quise comenzar con el dolor? Lamentablemente, nuestras piezas dentarias, nuestros dientecitos, la única manera que tienen de comunicarse con nosotros es a través del dolor. Sí, así como están escuchando, es a través del dolor. El dolor es la única manera en que nosotros podemos, como odontólogos, o sea, no es la única, pero es una fuente importante de información con la cual nosotros como odontólogos podemos determinar o llegar a un diagnóstico clínico claro. Por eso, cuando un paciente viene con algún dolor de muela, le duele un dientecito, le duele la encía, le duele la mandíbula, le duele la articulación, para nosotros es tan importante llegar a una anamnesis, o sea, hacer una encuesta, por decirlo, llenar una ficha bien acuciosa para poder determinar qué causa el dolor y las características de este, porque pueden ser diversas. Puede ser un dolor continuo, puede ser un dolor que va y viene, puede ser un dolor punzante, puede ser un dolor que no se siente al 100%, no es un dolor que te mantenga como despierto, pero está ahí, está presente, es un dolor sordo. Puede ser un dolor que se desencadena con las cosas frías, puede ser un dolor con las cosas calientes, con lo dulce, lo ácido, lo salado, al morder, al fumar un cigarro, al tomar agua fría, al tomar un café. Todas sus distintas características del dolor quizá para ustedes no tengan mucha importancia, pero para uno como odontólogo tienen una alta trascendencia porque nos van a poder determinar cuál es la historia, qué es lo que está pasando en su diente para poder llegar a lo que se conoce como un diagnóstico diferencial. Vamos a utilizar esta pizarrita para ver el tema del dolor. Disculpando a los artistas, voy a intentar ser lo más gráfico posible. Vamos a dibujar entonces una muelita con sus raíces y su pulpa, o también conocido como el nervio, que es lo que mucha gente le tiene un poquitito de miedo. Vamos a dibujar aquí otro dientecito, un premolar, también con su pulpa. Pensemos que para acá tenemos más dientecitos, ¿cierto? Esto es netamente gráfico. Vamos a dibujar la encía entonces, la encía. Bien. Y vamos a dibujar el nivel de hueso, que es este. Después voy a hacer una ligera explicación respecto a todo esto. Todo lo que tenemos acá en verde entonces es hueso. Bien.
Bien. Siendo lo más gráfico posible. Y aquí, esto que está en negro, es lo que se conoce como ligamento periodontal, que es lo que mantiene unido el diente al hueso. Entonces, tenemos que pensar que nuestro dientecito es un órgano por sí solo, o sea, cada diente tiene su propia inervación, Ya, tenemos que pensar que cada diente por sí solo es un órgano en particular, que tiene su propio sistema nervioso, su propio sistema vascular, y es independiente. Por ende, cada dientecito va a reaccionar de forma independiente a los distintos estímulos. Lamentablemente hablando, desde el sistema nervioso, las fibras nerviosas odontológicas solamente tenemos receptores del dolor. Por ende, todo lo que le pase a un diente, o sea, cuando un diente esté contento, cuando un diente tenga pena o cuando un diente esté muerto, va a desencadenar siempre respuesta dolorosa, sea positiva o sea negativa. ¿Ok? ¿Por qué positiva? Porque si un diente está sano, también va a tener una respuesta dolorosa, pero va a tener una característica X. Si un diente está enfermo, va a tener otra característica y un diente está muerto, va a tener otra característica. También el tipo de dolor a nivel odontológico va a depender de las estructuras que estén afectadas. Si está afectado solamente la parte dentaria, por decirlo propiamente tal, pero no llega la irritación al 100% al nervio, es un tipo de dolor. Si la irritación está cercana al nervio, es otro tipo de dolor. Si la irritación ya llegó al nervio, es otro tipo de dolor. Si la irritación está aquí a nivel periodontal, o sea, en el cemento, en el ligamento que une el diente al hueso, es otro tipo de dolor. Si el problema está aquí, que es solo superficial, o sea, a nivel de encía superficial, es otro tipo de dolor. Y si es que esto viene después de un golpe, un traumatismo, un exceso masticatorio, es otro tipo de dolor. Y si es que viene después de una visita al odontólogo, va a tener otro tipo de dolor. Entonces, lamentablemente, a nivel odontológico, los distintos tipos de dolores nos van a determinar un historial odontológico y nos van a determinar también un diagnóstico que nosotros como odontólogos vamos a utilizar para poder decir efectivamente qué es lo que les pasa a nuestros pacientes y cómo nosotros lo podemos tratar. Continuando con este esquema, vamos a ir determinando cada uno de los dolores que yo le comenté. Primero, el dolor número 1. Este dolor es un dolor que en el fondo es por caries. El dolor por caries, una caries relativamente superficial o de mediana profundidad, este tipo de dolor es un dolor reactivo con los cambios de temperatura fríos, solamente reacciona ante el frío, ante lo dulce, ante lo ácido. No hay dolor a la percusión, o sea, si yo al paciente le golpeo el dientecito por el tipo de caries, no va a tener dolor. ¿Ok? Ese es un tipo de dolor, que ese es el dolor por una caries aguda. Si la caries está cercana al nerviecito, o sea, en vez de estar aquí, de mediana profundidad, se está empezando a acercar a la pulpa, o sea, estamos hablando, por ejemplo, por acá, nuestro nerviecito va a empezar a angustiarse. Esta angustia la va a expresar con que, aparte de los dolores asociados que teníamos acá, va a empezar a tener una ligera sensibilidad con las variaciones de temperatura caliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta irritación que tenemos acá va a empezar a generar una vasodilatación. Este nervio tiene sus vasos sanguíneos y al generar una vasodilatación, o sea, los vasos sanguíneos se dilatan, genera un pequeño proceso inflamatorio, como que se hincha, por decirlo de una forma. Esta inflamación no tiene por dónde arrancar cuando se genera, porque el diente es un tejido duro, es fuerte. Entonces, al ser un tejido duro, este proceso inflamatorio se expresa como con dolor o hiperreactividad ante el cambio de temperatura caliente. O sea, esta vasodilatación se ve exacerbada por la temperatura un poquitito más alta. Continuando, ¿qué pasa si es que esta caries ya de frentón llega a la pulpa?
Cuando el dolor, o sea, en el fondo, la caries, la fractura o lo que sea que nos haya ocurrido, haya afectado, tenga un proceso que pase por la pulpa, vamos a llegar a un dolor ya agudo. Esta característica de este dolor es el conocido como dolor de muela. Aquí el paciente no puede dormir, el paciente no puede comer tranquilo, de hecho tiene un dolor irritante constante, punzante, no para. ¿Por qué? Porque al llegar a la caries o la fractura, al llegar directamente a la pulpa, genera un proceso de irritación que mata o parcialmente o totalmente a la pulpa. Y cuando hay un proceso como de asesinato pulpar, por decirlo de una manera, acarrea en nuestro cuerpo bacterias. Estas bacterias, estos son unos pequeños bichitos, no me dijo que son malos, estos bichitos van a generar un proceso infeccioso. Y este proceso infeccioso, como nuestro cuerpo lo va a intentar atacar, genera una vasodilatación, un aumento del volumen. Entonces aquí los vasos sanguíneos que están acá se van a activar, van a traer elementos figurados propios de la inflamación, pero a diferencia de lo que ocurriese en una infección en un tejido blando, que cuando, no sé, se nos infecta una herida, tenemos un tejido que tiene la posibilidad de extenderse, de inflarse, de inflamarse, el dientecito nuevamente al ser un tejido duro no puede, y eso genera un dolor constante, latido, latido, latido. ¿Por qué? Porque este dolor está ahí, está atrapado, no tiene por dónde arrancar. Este es el dolor con el que la mayoría de los pacientes llega a la consulta, por lo menos acá en Chile. Y aquí es cuando el doctor toma la determinación, dependiendo de la extensión de esta fractura o de esta lesión cariosa, de o hacer una endodoncia o hacer una extracción. Pero posteriormente vamos a hablar en el fondo qué es una endodoncia, en qué consiste y por qué se diagnostica y todo. Continuando con el tema del dolor, nos vamos al dolor número 4. El dolor número 4 es cuando tenemos una enfermedad asociada a el ligamento de nuestro diente. Este dolor es un dolor sordo, es un dolor relativamente agudo que va y viene, es un dolor que es constante, o sea, el paciente siempre está con una molestia, pero cuando se toca el lugar, siente como que baja, como que le picase, como que si quisiese rascar, entonces al tocarlo como que baja. Este dolor no es tan fuerte como el número 3 por decirlo de una forma. Es más sordo, no tiene una característica más aguda, no es tan punzante, no está ahí presente, sino que está, pero como que va y como que viene. Y este requiere un diagnóstico diferencial, el cual vemos cuando tenemos diagnóstico diferencial en el fondo que el odontólogo a cargo tenga la capacidad de poder diferenciar este dolor de cualquier otro. ¿Por qué? Porque es muy difícil de diferenciar. Porque como es sordo, como el paciente no lo logra identificar ni siquiera precisamente dónde está, sino que está ahí medio dando vuelta, tenemos que hacer un examen acucioso para poder determinar que es un problema periodontal. ¿Por qué? Porque cuando el dolor periodontal o el problema periodontal propiamente tal, si no es captado a tiempo, empieza a afectar el ligamento, empieza a infectar el ligamento y empieza a generar lo que se conoce como una periodontitis y el nivel de hueso, que solía estar hasta acá, empieza a bajar y el diente empieza a moverse. Así que ojo con ese tipo de dolor. También tenemos un dolor número 5 que se ocurre a nivel superficial en las encías, que es cuando las personas me dicen, doctor, me lavo los dientes y sangro. Doctor, me paso seda dental y sangro. Estos son ya dolores periodontales, o sea, los tejidos que están alrededor del diente. Este de acá es una periodontitis propiamente tal. De acá tenemos una gingivitis, en el fondo, en el fondo es cuando nos sangran las encías. ¿Ok? Después tenemos el dolor número 6, que era el dolor que nosotros habíamos referido a un traumatismo. Cuando tenemos un dolor referido a un traumatismo es muy parecido, muy similar al tipo de dolor que tenemos cuando tenemos una caries superficial, porque en el fondo es una irritación sorda que estimuló todo el diente por un golpe, por morder algo duro. Generó irritación en toda la estructura dentaria, pero no profunda, entonces el nerviecito está nuevamente irritado, pero a medias. Entonces me genera un aumento de la sensibilidad con los cambios de temperatura,
un aumento de sensibilidad al morder. ¿Por qué? Porque si hubo un golpe, generó una vibración. Esa vibración se traspasó hasta el ligamento periodontal, que es relativamente blandito, por decirlo de una forma, como una gelatina. Y se acumuló esta vibración acá abajo y generó un proceso inflamatorio en la raíz. Entonces, aparte de tener un cambio de reacción con los cambios de temperatura, tenemos un proceso inflamatorio que el diente está hiperreactivo al tocar, al morder, al golpear. Acá tenemos que ir sumando, restando, viendo la historia del diente para determinar si es que este dolor no se va confundiendo con los otros, y esto ya es pega del odontólogo, va a ser el trabajo del profesional que los está revisando. Y por último, el dolor que les había comentado en un comienzo, el dolor número 7, que es el dolor posterior a la visita del dentista. Cada vez que nosotros visitamos al dentista, hace un exhaustivo examen, se va metiendo entre medio de nuestros dientecitos, va de repente utilizando turbinas que te saquen la carie para poder rehabilitar, para poder restaurar la pieza y que quede nuevamente bonita, o hacer el examen para poder determinar qué es lo que está pasando acá. Todos estos se hacen bajo anestesia. ¿Por qué bajo anestesia? Porque el diente, la única forma de comunicarse con nosotros es a través del dolor. Entonces, una vez que yo ya llegué a un diagnóstico, no necesito más el dolor. Entonces puedo anular el dolor, le cierro la puerta al dolor de manera tal de que no lo necesito y pueda trabajar tranquilo. Se utiliza anestesias para esto, pero cuando el efecto anestésico pasa, queda un proceso inflamatorio residual, que es el que se siente acá. Y que es muy común que los pacientes, una vez que hayan ido de visita a mi oficina, a la semana me digan: oye doctor, ¿sabe qué? Después de que me fui, estuve como 2 semanas, estuve como unos 2, 3 días con la muelita súper sensible, tomaba agua helada y me dolía. Eso es característico de que el cuerpo está vivo, está reaccionando, que reacciona ante la injuria en el fondo. Y eso para nosotros es un proceso normal. Y también es importante que nosotros como odontólogos podamos separar este tipo de dolor de los patológicos, y que los pacientes también se logren tranquilizar y que digan: ya sabes, esto es patológico, esto es fisiológico, y entre toda esta ensalada de molestias, de dolores y todo, mi odontólogo va a tener la capacidad de determinar qué es lo que me está pasando en este preciso instante y cómo lo vamos a solucionar. Creo que después de la clase que hicimos respecto al dolor les haya quedado un poquitito más claro, o a lo mejor por lo menos tengan una cierta noción respecto a las características que tiene cada uno de los dolores odontológicos, a la vez de que puedan entender por qué de repente nosotros hacemos el trabajo del mala onda, de que cuando el paciente nos dice: doctor, me duele, duele con esto otro, porque estamos intentando llegar a un diagnóstico, que toda esta ensalada de información nos diga precisamente cuál es el problema que ustedes tienen y cómo nosotros como dentistas los podemos ayudar. Así que espero que no hayan tenido malas experiencias, y que si ya tuvieron malas experiencias, a lo mejor estén algo asociadas a esto, que vengan de la mano del desconocimiento y ahora estén más tranquilos. Recuerden que todo lo que yo les pueda enseñar hoy o de ahora en adelante a través de los videos del tutorial que voy a ir haciendo, no pasa por sobre el diagnóstico de su odontólogo tratante. ¿Ok? Recuerden de que estas son herramientas etéreas, pero que un profesional calificado tiene la capacidad de poder juntar toda la información, lo que a ustedes les está pasando, lo que está ocurriendo en su boca en particular, y poder llegar a un diagnóstico acucioso y preciso para su caso en particular. ¿Ok? Ojalá que tengan una excelente semana. Eh, Estoy atento a todas sus dudas, atento a las preguntas que puedan aparecer. Ojalá que compartan este video y les guste. Y si van apareciendo dudas de repente o temas que les gustaría conversar, me van avisando, ¿ok? Que tengan un muy lindo año, ya que hoy día es 2 de enero del año 2018, estamos recién comenzando este año. Así que les envío un abrazo grande, cuídense mucho, lávense los dientes, usen seda dental y nos estaríamos viendo en el próximo video. Chao, chao.